La medicina puede ser demasiado terrorífica. Dentro de las enfermedades que yo en lo personal considero que dan un poco más de terror son las enfermedades psiquiátricas, y hay categorías de las mismas, pero hay enfermedades que causan mucho más miedo que otras, y estas van relacionadas a los comportamientos que pueden llegar a tener estas personas. El día de hoy vamos a ver el caso de diferentes personas cuyas enfermedades psiquiátricas se diagnosticaron tarde. Soy el Dr. Polo Guerrero y vamos a dar inaugurada la temporada de terror del canal. El primer caso tenía que iniciar en un hospital. El nombre de la paciente es Christine, tiene 33 años y tiene 2 hijos y es una madre de familia común y corriente. Ella trabaja como enfermera en el hospital Northampton de Massachusetts. Lo interesante con esto fue que las compañeras que estaban en el turno con Christine empezaron a decir que los turnos de ella eran muy malos porque muchos pacientes fallecían por causas cardíacas. Esto llegó a un punto en el cual llamó la atención de los directivos del hospital. Aquí se dieron cuenta que las personas que estaban en el cuidado de Christine tenían unas altas dosis de epinefrina. ¿Por qué? No estaban indicadas en las notas, pero se le atribuyó el hecho a Christine. Esto llevó a la investigación más adelante y se dieron cuenta que Christine era una paciente a la cual ya había estado en un psiquiátrico por trastorno límite de la personalidad. Esto se define como un temor profundo al abandono o a la inestabilidad y se puede tener dificultad en tolerar esto solo. Sin embargo, mira, la ira desmesurada, la impulsividad y los frecuentes cambios de ánimo pueden alejar a los demás, pese a que quieras tener relaciones afectuosas o duraderas. El trastorno límite de la personalidad se empieza a diagnosticar en la edad adultos jóvenes, así que los adolescentes, niños o ancianos es muy raro que puedas encontrarlos diagnosticados. En el caso de Christine, ya lo estaba. La causa de esto, como la mayoría de enfermedades psiquiátricas, están todavía muy en estudios, pero se conocen 2, genéticas o ambientales. En el caso de las genéticas, pues correlacionamos a que algún familiar ya lo tenía. En el caso de las ambientales, se pueden deber a experiencias traumatizantes que haya sufrido la paciente durante su desarrollo, niñez o adolescencia. Nunca lo sabremos qué sufrió Christine. En total, Christine intentó hacerlo 7 veces, de las cuales 3 personas se salvaron. Y si te preguntas por qué estaba haciendo todo esto, es porque ella tenía una relación con un oficial de policía y no quería que la abandonara. Así que esa fue su manera de llamar la atención. El nombre Ed Gein quizá no lo reconozcas o no te parezca una persona importante, pero él ha sido el responsable de inspirar a varias películas de terror, y créeme, su historia no es para menos. La historia de Ed Gein comienza con un padre el cual era alcohólico y maltratador, y una mamá que era muy fanática religiosa. Como tú y yo sabemos, la niñez y la adolescencia es un proceso muy importante para la formación de las personas. Y en el caso de Ed, créeme, su niñez y adolescencia no fue nada buena. Ed tuvo algo conocido como el complejo de Edipo, lo cual quiere decir que es una atracción hacia la madre. Y en este caso, él tenía un pequeño amigo que era su hermano menor, el cual lamentablemente a la edad de 8 años perdió la vida. Esto llevó a Ed a tener un gusto por lo que sería la sangre y por causar sensaciones poco placenteras a las demás personas. Lo que no sabemos es el conteo final de víctimas de Ed, pero podemos hablar de varias cosas que no vamos a mencionar por obvias razones. Pero quiero que recuerden esta fantástica escena de masacre en Texas, en donde recuerdan los muebles con piel, las tazas de cráneos, todo eso. Bueno, Ed fue el que lo inspiró. Cuando se llevó su caso a juicio, se dieron cuenta que Ed padecía de esquizofrenia. Y quiero aclarar que no todas las personas que son esquizofrénicas llegan a hacer este tipo de actos tan despreciables. Simplemente hay enfermedades que son más severas que otras. En el caso de Ed, por su enfermedad, se dieron en cuenta que no podía ir a juicio y por ende no podía ser penalizado de una manera correcta. Así que toda su vida, o lo que le quedó de su vida, vivió en un hospital psiquiátrico siendo tratado por su esquizofrenia. Pero todas esas películas, lo que has visto, está inspirado en alguien real. El siguiente en la lista se llama Albert Fish. Él fue muy famoso en 1870. Pero no famoso por el tema de hacer TikToks o ser youtuber, sino por un tema un poco más oscuro. Él tenía el apodo del vampiro de Brooklyn, y esto fue porque más de 100 niños lamentablemente pasaron por las manos de Albert. Él era un hombre de 60 años cuando inició con sus actos, pero lo que empezó a llamar la atención cuando se le investigó fue la niñez que él tuvo. Al igual que otros casos, Albert tuvo una niñez muy pesada, en el cual el padre falleció a una temprana edad. Y más adelante su madre lo abandonó y se fue con otra pareja.
Esto descompensó mucho al pobre Albert, el cual tenía un historial familiar muy fuerte respecto a enfermedades psiquiátricas. Una vez se descubrió todo lo que había hecho Albert, se hizo la investigación acorde a qué enfermedad tenía, en donde vieron que tenía esquizofrenia. Y me estoy acordando que no les expliqué qué es la esquizofrenia. Vamos a hacer un pequeño recap. Para poder hablar de esquizofrenia, lo primero que debes saber es que se cataloga en 5 estados distintos, pero estos no son tan exactos, ya que pueden ser algo mixtos. Así que vamos a desglosar un poquito los diferentes tipos de esquizofrenia. El primero es la esquizofrenia paranoide. Este tipo de esquizofrenia es la más frecuente y se caracteriza por tener ideas delirantes y alucinaciones auditivas. El segundo es la esquizofrenia catatónica. Esto se caracteriza por una falta de movimiento y de expresión. Literalmente son pacientes los cuales se quedan sentados viéndote. No demuestran expresiones, no hacen movimientos, solo se te quedan viendo. Estos pacientes se pueden quedar en 2 estados, que sería inmóvil o con movimientos. Pero lo impresionante es que pueden durar desde días o semanas en ese estado. Internamente el paciente padece una tormenta de ideas que en ese momento le desconectan prácticamente del mundo exterior, ya que es muy común que en estado catatónico el paciente no muestre respuesta ante estímulos externos intensos. Este es uno de los tipos de esquizofrenia un poquito más fuertes y se llama esquizofrenia desorganizada. Estos pacientes son muy aleatorios, ya que pueden reírse ante malas noticias, hablar a destiempo, llorar sin causa aparente, tienen un lenguaje muy incoherente y son muy desorganizados en muchas ocasiones, haciendo que sea difícil el que puedas tú entenderlos. Al igual que suelen tener un comienzo temprano y no es de muy buen pronóstico. La siguiente se llama esquizofrenia indiferenciada, la cual, como su nombre dicta, no entra en ninguna de las clasificaciones. Entonces pueden andar de una clasificación a otra y eso es muy complicado para su tratamiento. Y finalmente la esquizofrenia residual, la cual se debe a un estado de esquizofrenia que tuvieron anteriormente o que son muy resistentes al tratamiento. Así que sí, un paciente puede tener varios tipos de esquizofrenia. Si te preguntas qué fue del caso de Alfred Fish, al final no se le diagnosticó con esquizofrenia, así que sí, terminó en una silla la cual soltaba electricidad. El siguiente en la lista no es tan reciente, pero es bastante popular. El nombre del paciente es James Holmes, también conocido como el Joker de Aurora. Todo esto inició el 20 de julio del 2012, en el cual James Holmes entró a un cine e hizo varias cosas que no podemos mencionar. El problema fue que en total de 82 personas sobrevivieron 70 y varias con lesiones muy graves. Lo interesante del paciente es que estaba muy inspirado por el personaje del Joker, lo cual puede que haya llevado a esto. Pero ¿qué haría que una persona que tuviera un fanatismo por este personaje llegara a tal momento? La enfermedad que tenía él era un trastorno bipolar, pero para entender esto, mira, es algo complicado. El trastorno bipolar es una enfermedad la cual sí es grave, difícil de controlar e incluso con los tratamientos adecuados. La evolución es muy crónica y con notables repercusiones en el nivel de sociedad, en el nivel sanitario, además de que afecta sensiblemente la calidad de vida del paciente y de su entorno. Cuando hablamos de trastorno bipolar, sí podemos hablar de tristeza y felicidad, pero esos tienen nombre: manía y depresión. Un estado maniático es aquel que está muy eufórico, muy contento, visten muy bien y socializan de manera muy sencilla. Es muy agradable el poder platicar con alguno, pero por el lado contrario, la depresión es tristeza, soledad. Y esos pacientes van a estar intercambiando de personalidad casi de manera aleatoria. Es por eso que es muy complicado el poder coincidir con su tratamiento. El trastorno bipolar es una enfermedad que aparece como consecuencia de una alteración en los mecanismos cerebrales que regulan el estado de ánimo. Normalmente, cuando una persona está muy feliz o muy triste, existen mecanismos que nos permiten regular las emociones y de esta manera poder contenerlas mejor y seguir con nuestra vida normalmente. En el trastorno bipolar, esto no está regulado. Lo curioso de esta enfermedad es que normalmente inicia entre los 20 y los 30 años, en una etapa de adultez joven, pero eso no quiere decir que un niño, adolescente o un adulto mayor puedan tener trastorno bipolar. En el caso de los adultos es más complicado, ya que normalmente es difícil interpretar si solo están tristes o es una enfermedad psiquiátrica. Al final la enfermedad va a seguir avanzando o puede formar nuevos episodios que van a tener un impacto como la pérdida de la funcionalidad o de la calidad de vida, sin olvidar la principal complicación asociada al trastorno bipolar: el riesgo de, tú sabes, terminar con la vida. En el caso de James Holmes, él sigue en prisión, así que es eso. Quiero aclarar que todos los casos que se vieron en este video no tienen por qué explicar que todas las personas con esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión o alguna otra alteración psiquiátrica estén en riesgo de presentar este tipo de situaciones.
pero es muy importante que los familiares, amigos o personas que rodeen a ellos estén muy al pendiente de su situación, que cumplan con el tratamiento y sobre todo que nunca se encuentren solos, porque al final del día recuerda que estas personas tienen una vocecita o algo que les dice qué hacer, y si no están acompañados pueden ocurrir cosas muy trágicas. Espero que te haya gustado el inicio de esta temporada de terror en el canal del Dr. Polo. Si te gustó el video puedes dejar un like, un comentario, suscribirte. Por aquí te van a aparecer las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si quieres que reaccionemos a algo, veamos algún video o quieres que hablemos de algún tema un poquito más de la época, déjalo aquí también en los comentarios. Y al final recuerda, si tienes alguna pregunta, pregúntala a tu médico.